Estamos poniendo la mañana en camino, algunos mensajes que llegan. Felicito por los temas que tratan periodísticamente. La profesora Mangana nos enseña mucho para comprender una realidad que está estigmatizada. Bueno, buen mensaje para dar la bienvenida a nuestros invitados. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Con mucha alegría, una vez más, aquí en el 98.7 recibimos a nuestra amiga, la profesora española, ya cada vez más uruguaya, experta en los asuntos árabes, así podríamos decirlo en general. Ella integra los cuadros académicos de la Universidad Católica, responsable de la Cátedra Permanente del Islam, Departamento de Formación Humanística. Susana Mangana con nosotros. Buen día, bienvenida, Susana. Hola, buenos días, Alejandro, un gusto estar contigo. Y estamos muy felices también porque Susana no ha venido sola, está acompañada de Sergio Jalil, director ejecutivo del Centro de Estudios Libaneses para América Latina, CELIBAL. Hola Sergio, buen día, bienvenido. Buen día, Alejandro, y buen día, Susana. Gracias por invitarme al programa y gracias, Susana, por invitarme a Uruguay. Bien. Porque es el motivo por el cual estoy aquí. Bueno, y gracias a ambos por aceptar nuestra invitación a la vez. En todo caso, Sergio, digamos al público que vos sos, la definición es correcta, argentino-libanés. Soy nacido en Argentina, de origen libanés. ¿Origen qué significa? Origen que mis 4 abuelos son libaneses. Bien. Y tengo la identidad libanesa firmemente implantada en mí, así que es lo que también trato de difundir a través del Centro de Estudios Libaneses. Pero sos un hombre así mismo se puede decir, me atrevo a decirlo, acabo de conocerte, de culturas múltiples, porque naturalmente que lo libanés está presente, obvio. No te conozco, pero descarto que lo argentino también. Es más, lo rioplatense, por una cuestión personal que ya me dijiste, ¿verdad? Y además, buena parte de tu actividad académica la desarrollaste, te formaste en los Estados Unidos. Así sí, que son como patitas distintas que conforman un ser, ¿no? Sí, es correcto. En realidad tengo una identidad múltiple. Creo que todos tenemos identidades múltiples, ¿no? O sea, me crié en una familia libanesa en Córdoba, en Argentina. Me casé con una uruguaya, también de origen libanés. Entonces tengo un poco también de Uruguay, porque un país que quiero mucho. Y viví en Estados Unidos 25 años de mi vida, y donde estudié y me formé y académicamente adquirí los principales conocimientos, ¿no? Y ahora resido nuevamente en Buenos Aires y a veces en Miami, así que sí, me considero una persona realmente cosmopolita. Bien, ya vamos a hablar justamente de la idea consigna con la que hoy ustedes convocan, pero antes de ello, en todo caso, a mí me gustaría que, Susana, nos dieras cuenta de qué va la actividad del día de hoy, para quiénes está pensada. Bien, bueno, está pensada para toda la sociedad uruguaya. Como tú sabes, este tipo de conferencias que yo llamo abiertas a todo el público son parte, yo creo, de la responsabilidad, como se dice ahora, responsabilidad social de una universidad, pero en mi caso es parte de la extensión académica que entiendo que debo hacer. Son temas de una vigencia tal y de la coyuntura que afectan a millones de personas, porque cuando hablamos de Oriente Medio surge una amplia gama de ideas, de conceptos también, como por ejemplo el término cultura musulmana, los árabes, los turcos, las telenovelas que se cuelan ahí, pero también la palabra amenaza, inseguridad. Entonces a mí me parece que es importante que una universidad plural, abierta, que busca esa excelencia académica, también cuide ese aspecto, ¿no? De no solo quedarse en los cursos a los que se inscriben los jóvenes de grado o después en posgrado, sino que también mime a la sociedad uruguaya, y en ese sentido Sergio, que ya considero un muy buen amigo, está echándome una gran mano también, porque siempre los recursos son limitados, pero el hecho de que él pueda venir más seguido desde Argentina, claro, facilita que podamos abordar temas que no necesariamente tienen por qué ser siempre los mismos. Él es un hombre que conoce, viaja mucho a Oriente Medio, esa parte no la contó, pero ahora quizás haya espacio. Él va muy seguido al Líbano, pero conoce otros países. Pero me parecía interesante plantearnos, en el marco además de la Universidad Católica, cómo es esa coexistencia religiosa hoy en Oriente Medio, porque siempre tenemos esa campana triste, esa campana más negativa de la humillación, la vejación a la que un grupo ultra radical como es Daesh o Estado Islámico, un autoproclamado Estado Islámico, recordemos, ahora ya tocando a su fin, ¿verdad? Porque decidieron que era hora de matar el engendro que habían generado antes. Entonces,
se nos recuerdan las humillaciones que han padecido no solo cristianos, sino otras minorías religiosas. Por ejemplo, los kurdos yazidíes en Sinjar, en Mosul, en el norte de Irak. Bueno, me parece interesante no solo quedarnos con esa imagen tan negativa, sino saber que hay una coexistencia milenaria en un país como es Líbano, que vaya si tendrá siglos de historia, ¿no? Y de trasiego de varias civilizaciones, desde los fenicios, los romanos, hasta, yo que sé, hasta llegar a nuestros días, pasando incluso por los faraones, ¿verdad? Por los franceses también. Entonces yo creo que Sergio tiene toda ese conocimiento y toda esa forma también ágil y didáctica de hacerlo muy comprensible para un amplio espectro de personas, y es lo que queremos hacer hoy. Y en ese contexto, Sergio, entonces, a propósito de la consigna con la que ustedes invitan y convocan a la actividad del día de hoy, ¿es posible la coexistencia religiosa en Oriente Medio, en Líbano como ejemplo? Digamos asimismo, a ver si estoy en lo correcto, el Líbano tiene algunos puntos de conexión con nuestro Uruguay, ¿no? En cuanto a tamaño, población, ¿verdad? Bueno, primero lo que quiero decir que creo que el problema de la coexistencia es un problema universal. Hoy no podemos hablar solamente de un problema de coexistencia en Medio Oriente, cuando tenemos también que en Occidente se estigmatiza, como bien dijo Susana, a todo lo que es árabe o todo lo que es musulmán, y automáticamente a lo mejor se sospecha de una persona simplemente por sus creencias o por su origen regional. Un árabe ya automáticamente es sospechado de terrorista o de fundamentalista, lo cual no es verdad. Por el otro lado, en Oriente se estigmatiza a todo lo que es Occidente. Creen que automáticamente Occidente significa imperialismo, capitalismo, ocupación territorial, y eso es un problema universal. Es decir, no es solamente en Medio Oriente. Es un problema también que tenemos en nuestras sociedades, en Uruguay, en Argentina, donde hay un temor al otro. Es decir, se exagera a lo mejor lo que puede ser un peligro generado por un porcentaje mínimo de personas, tanto de Occidente como de Oriente, y se generaliza de una manera que se convierte en un problema de carácter universal. Entonces, cuando hablamos del Líbano como coexistencia, es porque en realidad el Líbano es un país que ha tenido infinidad de imperios, infinidad de ocupantes, infinidad de civilizaciones que han pasado por ella, tanto de origen occidental como de origen oriental, y el Líbano ha sabido desarrollar algún modus vivendi de coexistencia entre su gente, entre sus minorías, porque recuerdo, el Líbano no es un país donde hay una mayoría. Cuando a veces me hablan de que el Líbano tiene una mayoría cristiana o tiene una mayoría musulmana, en el Líbano no existen las mayorías, es un país de minorías, y la principal minoría no tiene más del 32 o 33% de la población, porque entre los musulmanes no es lo mismo los chiitas que los sunitas, entre los cristianos no es lo mismo un maronita que un ortodoxo, son todas minorías, una colección de minorías, un mosaico de minorías que han decidido convivir juntos. ¿Y lo logran? ¿Son exitosos en esa convivencia? ¿Desde cuándo? ¿En base a qué paradigmas? Bueno, básicamente los libaneses, yo digo que es un éxito lo que han logrado, a pesar de todas las dificultades que han tenido en la historia. Esto viene de hace muchos años, no empezó con la independencia del Líbano. La coexistencia en el Líbano tiene una historia que va desde el año 1300 en adelante. Primero, por el año 600, cuando llegaron los musulmanes al Líbano, a través de la expansión del califato omeya, también llegaron los maronitas, que provenían del norte de Siria, y evangelizaron a los cristianos, a los habitantes de la montaña, que eran los antiguos fenicios, que eran politeístas. Entonces, es paralela, a pesar de que los cristianos al Líbano en la costa fueron los cristianos que se expandieron desde la creación, digamos, del cristianismo en el primer siglo, en la montaña eran prácticamente todos paganos, y los maronitas fueron los que evangelizaron la montaña libanesa, paralelamente a la entrada y al mismo tiempo contemporáneamente a la llegada de los musulmanes. Con los distintos imperios, esta coexistencia se mantuvo viva de alguna manera, y especialmente con los mamelucos en el siglo XII o el siglo XIII, existe un pacto de sangre entre las minorías religiosas para combatir al extremismo que traían los mamelucos que provenían de Egipto. Es decir, los mamelucos sostenían que las minorías no tenían ningún tipo de derechos, eran considerados ciudadanos de segunda clase, y existe un pacto entre drusos, maronitas, chiitas y otras minorías que existían en el Líbano, que no eran los musulmanes sunitas, que era la religión imperial en ese momento, y ahí se hace el primer pacto de coexistencia. Este pacto se renueva en el año 1600, cuando hay un príncipe druso que invita a los maronitas a poblar
ciertas zonas también de la montaña libanesa. ¿Este primer pacto en qué momento histórico se dio? Aproximadamente en el año 1350, Ajá. el primer pacto. Y después se Y después se renueva en la época del Principado libanés de la montaña, que es un príncipe druso, era un país semiautónomo dentro de lo que era el Imperio Otomano en aquella época. Hay un príncipe de origen de religión drusa que invita a los maronitas a compartir, digamos, la región y a hacer un principado autónomo, que es el origen de lo que es hoy el Estado libanés. Cuando a mí me cuentan de que el Líbano es un invento de Francia, es alguien que evidentemente no ha leído historia o no conoce la historia del Líbano. El Líbano es un invento de los libaneses, que luego Francia lo convierte en un Estado moderno con ciertas características de las cuales podemos hablar, pero el Líbano es un invento de los libaneses. Y la coexistencia no la inventó Francia, la inventaron los libaneses. Acá me parece que es un punto quizás de inflexión histórica sobre el cual deberíamos detenernos, porque cuando tú hablas de la convivencia, estamos hablando de una convivencia de carácter religioso, ¿no es cierto? Absolutamente. Entonces, que parte de la siguiente base: vamos tú y yo a vivir en la misma tierra, a pesar de que, yo lo grosereo así, ¿no? De que tú adores a un Dios y yo adore a otro, a pesar de que yo tengo este rito y tú tienes este otro. Hasta ahí voy bien. Sí. Esto se da de bruces con la idea que tenemos acerca de los fundamentalismos religiosos que buscan, primero, que el otro convertir, traer al bien, al buen camino, al otro que está perdido. Y en el caso que eso no pueda hacerlo, declararlo mi enemigo, porque es o un infiel o un inferior a mí porque adora a otro, ¿verdad? Uno más rústico, de peor calidad, de peor especie. Este asunto, el de la convivencia, en algún modo, yo lo digo para que ustedes puedan ponerme en mi justo lugar. Yo he entendido que en buena medida esto de convivir con el otro, aunque el otro no piense como yo, ni tenga al mismo Dios que yo, era un paradigma generado en la cultura occidental. Tú me dices, por lo que me estás contando, que no necesariamente es así. Absolutamente. ¿Lo desarrollamos luego de la pausa? Claro. Sí, estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos conversando con los profesores Susana Mangana y Sergio Jalil. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos conversando con nuestros invitados. Ellos son la profe que todos conocemos y admiramos y queremos y cuántas cosas más. Todas las flores que quieras echarme esta mañana. Estoy con ganas de recibirlas. Estoy con ganas de recibir Y bueno, flores. te las tenés bien ganadas. Susana Mangana, nuestra querida amiga, junto a Sergio Jalil, director ejecutivo del Centro de Estudios Libaneses para América Latina, el argentino origen libanés, a propósito de la conferencia abierta, ¿no es cierto? Puede ir cualquiera. Cualquiera, y no tiene ningún costo, no tienen que inscribirse ni nada, simplemente acudir al edificio central de la Universidad Católica. 6:30 de la tarde, 18:30, Sala Bauzá. Octubre y Garibaldi. ¿Es posible la coexistencia religiosa en Oriente Medio, el Líbano como ejemplo? Y estábamos hablando del Líbano y yo te dejaba un poco para motivar tu respuesta la idea, pero entonces esa convivencia religiosa, esa convivencia entre distintos, ¿no es cierto? Que en todo caso podría decirse, me atrevo, una especie de sello de identidad del Líbano, más allá de Francia, o mejor dicho, antes de Francia. Es probable que Francia haya tenido también sus aportes. Yo supongo que no habría que minimizarlos ni descartarlos, ya me lo dirás tú. Pero en todo caso, ese asunto, el de la convivencia de los distintos, entonces podríamos decirlo, siguiendo la narración, siguiendo tu relato, que no es patrimonio o logro exclusivamente de nosotros, los occidentales, ¿verdad? No, absolutamente no. En el caso del Líbano, quiero hacer hincapié en algo. O sea, cuando tú dices los distintos, en realidad los libaneses entre nosotros no somos distintos, porque tenemos un mismo origen étnico. No somos de diferente raza, no somos de diferente origen. Los libaneses pueden haberse convertido al cristianismo, convertido al islam, haberse convertido en chiita, en sunita, en drusos, ortodoxos, maronitas, melquitas, cualquiera de las 18 religiones que coexisten en el Líbano, inclusive la judía, porque en el Estado libanés
la religión judía está protegida por el Estado. Hay 18 comunidades religiosas que oficialmente reciben la protección del Estado, y dentro de ellas, por ejemplo, está la judía, es una de las 18. ¿El Estado tiene religión? El Estado no tiene religión, pero protege a 18 religiones. Hay libertad de culto, hay libertad absoluta de culto, pero el Estado protege a estas 18 comunidades, que son comunidades que se han instalado en el Líbano a lo largo de la historia. Por ejemplo, los armenios. Es en el único país del mundo fuera de Armenia donde el Estado protege la religión de los armenios, por ejemplo. Pero es el único Estado fuera de Israel donde un judío está protegido por el Estado. Para la perspectiva laica nuestra, uruguaya, oriental, cuesta entender el término. Cuando decís proteger, ¿qué significa proteger? Por ejemplo, en el Líbano, bueno, tenemos que hablar del confesionalismo, que ya lo hablaremos, político, pero en el Líbano, por ejemplo, los asuntos de derecho civil pasan por la secta religiosa. Es decir, cuando uno nace, se casa o muere, eso es jurisdicción de la comunidad religiosa. Uno se casa por la iglesia maronita, se casa por el rito islámico, no hay un casamiento civil. No hay un casamiento civil. Entonces, esas reglamentaciones van por la comunidad religiosa. Uno puede casarse en una sinagoga y es reconocido por el Estado, y el sistema de herencias, que es diferente en el Islam del cristianismo, se basan en lo que cada una de esas comunidades organiza. Exactamente. Ahora, volviendo al tema de que los libaneses no somos distintos, sino somos un mismo pueblo, hay evidencias genéticas que todos los libaneses tenemos un antecedente común, que es el fenicio. Sí. Luego hubieron un montón de imperios, como bien decía Susana, pasaron los romanos, pasaron los griegos, pasaron los persas, los árabes, los turcos, los franceses, pero el origen del pueblo libanés es el pueblo fenicio, y es nuestra base genética, que luego se ha mezclado con un montón de otras etnias que han pasado por el Líbano y han contribuido a lo que el Líbano es hoy. Ahora, lo que sí tenemos es identidades religiosas diferentes, pero tenemos una raíz genética común. No se puede decir que un musulmán es árabe y que un cristiano es fenicio. Todos somos de origen fenicio y todos tenemos genética árabe, porque los árabes estuvieron un montón de años en el Líbano, como estuvieron los turcos también. Y es importante recordar que el Líbano tiene esa impronta mediterránea que me hermana a mí como española con un griego, con un italiano, pero también con un libanés. Uno llega a Beirut, respira ese aire, camina por esa rambla preciosa que tienen y se siente, para mi caso, muy cerca de casa, ¿no? Serrat, con su canción Yo soy del Mediterráneo, también se sentiría en casa. ¿Por qué? Pues porque hubo una cultura justamente mediterránea, de puertos de mar, donde se compraba, se vendía la mercadería, los templarios, que también tuvieron su pasaje por aquellas ciudades fortificadas, ¿verdad? En Sidón, en Tiro, muy cerca de San Juan de Acre, hoy en Israel, pero donde habitan muchísimos palestinos. Entonces yo creo que es importante recordar esa idiosincrasia libanesa, que te soy sincera, conozco muchos países del mundo árabo-musulmán, y el Líbano se distingue justamente por esa superposición de culturas, pero que tú lo palpas en cada piedra, en cada recoveco de la ciudad. Puedes estar transitando por un barrio muy, muy francés con su arquitectura, pero también te puedes internar en un barrio mucho más árabe de aspecto. También tienes los impactos que dejó la guerra y te recuerda esa guerra civil atroz como la década del 70, pero que la han superado, yo diría que con bastante éxito. Evidentemente quedan fracturas, quedan heridas abiertas que yo no estoy viviendo allí, por tanto es un poco prepotente de mi parte juzgarlas, ¿no? Pero sí me parece que el Líbano, vuelvo a decir lo que dije antes, creo que debería ser en estos momentos donde Occidente parece que no sabe qué camino tomar para dirimir los conflictos que también le afectan, que provienen de Oriente Medio, muchos de los cuales también ellos han intervenido o han participado activamente para provocarlos, ¿verdad? Pero ese no es el tema hoy, sino hablar de la coexistencia. Creo que habría que elegir al Líbano como ese ejemplo de convivencia, de coexistencia, de pluralismo y de superposición de identidades, pero que finalmente se han amalgamado y sale un producto neto que es el libanés, que mira hacia el Mediterráneo pero se siente muy cómodo en Europa, pero también te habla el árabe y puede comprender al del Golfo, por ejemplo. O ves a musulmanes tomando café o cenando junto con cristianos en cualquiera de los barrios de Beirut cuando uno sale por la noche, o en Biblos, una ciudad fantástica, ¿verdad? Con una vida nocturna muy, muy agitada. Bueno, entonces eso me parece que es bien interesante. Acá hay algo que dijiste, Susana, que me desconcierta un poco, porque si bien desde esa perspectiva, por supuesto que lo que podríamos llamar Europa o Occidente a grandes rasgos tiene problemas de convivencia, eso es indudable,
parece que estos se están agudizando y expresiones políticas en esa dirección son muy elocuentes, y algunas personas eso lo vivimos claramente como una mala noticia. Sin embargo, hasta desde la consigna de ustedes, es posible la coexistencia religiosa en Oriente Medio. Da la impresión, porque por algo hacen ustedes la pregunta, no están poniendo, che, Líbano, ¿por qué no? Qué bueno, veamos Líbano, que es buen ejemplo para alemanes y franceses. No, estamos diciendo, che, Líbano es buen ejemplo para el Medio Oriente. Por lo tanto, esos problemas en Medio Oriente parecen estar particularmente subrayados. Si no, hasta la propia consigna de la charla no tendría sentido. Pero, a ver, ahora dirá Sergio, pero evidentemente que sí. O sea, lo religioso, el espacio religioso no lo puedes separar del político, del social en Oriente Medio. Esa es una insistencia que tenemos en lo que tú llamas ampliamente, o yo diría de una manera un tanto ambigua, Occidente, pero bueno, vamos a salvar esa disquisición ahora en aras de pero ganar la llamo así porque no tengo una forma mejor. Si tú me das una mejor, la llamo. No, te quiero decir que es verdad. No. Pero claro, cuando hablamos de Occidente, Guatemala también es de cultura judío-cristiana, además de la indígena, autóctona. Pero claro, es un Occidente bastante diverso, ¿no? y amplificado. Lo que yo digo es, separar lo religioso de lo político y en Oriente Medio no es posible. Entonces, a mí me gusta trabajar sobre realidades concretas y con Sergio lo hemos hablado y sé cómo piensa en ese sentido. O sea, no vamos a estar filosofando sobre si esto es bueno, malo, negativo. Bueno, me parece que es la realidad de Oriente Medio hoy, donde además tenemos una situación de encono porque tenemos conflictos sectarios. No olvidemos esa puja por el poder, la hegemonía de la civilización islámica que están liderando Irán por un lado chií y por otro lado Arabia Suní, pero también con la injerencia de una Turquía que mete su cuña, ¿verdad? Y en ese contexto, entonces, Sergio, ¿por qué el Líbano luce como excepcional a tal punto que es o puede ser utilizado como ejemplo? Para decirlo de otro modo, ¿qué deberían aprender sus vecinos de ciertas cosas del Líbano? Bueno, mira, en primer lugar, me parece perfecto lo que decía Susana. En el caso de Medio Oriente es un poco diferente porque es muy difícil separar lo espiritual de lo temporal, es decir, lo religioso de lo político. Y precisamente, si tú te fijas, por ejemplo, en el Estado de Israel es un Estado judío, o pretenden tener un Estado judío. Los musulmanes pretenden que se aplique la ley de Sharia en la mayoría de los países, que es la ley islámica. Eso sería incompatible con el concepto occidental de la separación del Estado con la religión. Entonces, el Medio Oriente tiene que buscar una solución alternativa, si queremos eso. O el secularismo total, que no es aceptado por la mayoría de los musulmanes, y tienes el hecho de que, por ejemplo, en Siria, en Irak, hay una rebelión en contra de ese secularismo de Estado, que se convirtió en un autoritarismo de Estado, ¿no? Con los regímenes basistas de Saddam Hussein, primero en Irak, y de Bashar el-Assad y su padre Hafez el-Assad en Siria. Es decir, yo diría que el principal tema pasa por el respeto a las libertades individuales. Entonces, cuando uno respeta la libertad individual del ser humano, más allá de la convicción religiosa que pueda tener, es donde se comienza la posibilidad de coexistir. Si yo respeto a un cristiano, no porque sea cristiano y el Islam me proteja, porque en el Islam hay una determinación de que se protege al cristiano y al judío como gente del libro sagrado, o sea, la Biblia y la Torah se consideran en el Islam como libro sagrado y se lo protege. El cristiano y el judío no quieren ser protegidos, lo que quieren es ser libres. Entonces, no pueden ser libres en un país, primero, que está totalmente islamizado, y tampoco pueden ser libres en un país como Siria o como Irak, en donde hay un dictador autoritario que no permite las libertades individuales. En el Líbano son libres. ¿Por qué? Porque se ha llegado a un modus vivendi en el cual hay un sistema confesional que le concede a todas las minorías religiosas la posibilidad, primero, de ser absolutamente libres y respetados por la ley por igual. No hay un mejor ciudadano que otro. No por ser cristiano es mejor que el musulmán, ni por ser musulmán es mejor que el judío, por ejemplo. Los derechos son los mismos. Los derechos son absolutamente los mismos. ¿Qué se ha hecho? Una participación confesional en la política, en la cual en cierta manera se deslinda el Estado de ciertas atribuciones legales que se pasa a la comunidad religiosa y se invita a todas las comunidades religiosas a participar de la vida política por medio de la participación en la Cámara de Diputados, en la distribución de los cargos públicos. Se establece que el presidente, por ejemplo, del Líbano tiene que ser un cristiano maronita.
el primer ministro tiene que ser un musulmán sunita y el presidente del parlamento tiene que ser un musulmán chiita. Y cada uno de ellos tiene una parte de la responsabilidad política ante el Estado. Y básicamente el Líbano es una democracia consensual, por medio de la cual nadie puede tomar una determinación sin el consenso de las otras partes. Un chiita no puede decidir el futuro del Líbano sin antes haber consultado y haberse puesto de acuerdo con un sunita y con un maronita. Y lo mismo se aplica para todas las comunidades. O sea que esa convivencia, esa coexistencia en el Líbano, por decirlo así, puntúa bien, ¿no es cierto? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Líbano no se ha transformado, ya que esto le pertenece, podríamos decir, al Líbano desde hace muchos siglos? Es una construcción no improvisada, es una construcción que lleva siglos, que forma parte de lo que podríamos decir, a ver si te sigo bien, una especie de identidad de esa nación. No sé si el concepto nación aplica. Sí, correcto, perfecto. Es correcto, es una nación. Entonces, ¿por qué ese asunto para esa región no aflora como un faro inspirador e iluminador? Y más bien uno tiene la impresión que surge como un peligro, o por lo menos algo que no debería ser seguido. ¿Me explico? A ver, si te ubicas en alguna de las posiciones que describí, si te ubicas desde el punto de vista de un fundamentalismo islámico, evidentemente el Líbano no le conviene al fundamentalismo islámico. Si te ubicas desde un régimen político autoritario en el cual el dictador no quiere dar libertades a su pueblo, evidentemente el Líbano no le sirve. Y precisamente por eso, esa es una de las explicaciones de las guerras que ha tenido el Líbano. Hay una gran incidencia extranjera y hay una gran intervención extranjera para la historia de complicaciones que ha tenido. Los conflictos en el Líbano generalmente o se originaron en el extranjero y se dirimieron en el Líbano, o fueron alimentados. No voy a decir que es una sociedad perfecta, muy por el contrario, para mí no existe la sociedad perfecta. La imperfección es parte de la calidad humana, y el Líbano es una imperfección en busca de algo mejor cada vez, pero evidentemente que no es perfecto. Ahora, esas debilidades son hábilmente aprovechadas por quienes sostienen la idea de que no puede haber una coexistencia, de que no puede haber una convivencia entre cristianos y musulmanes, por ejemplo. A ver, el régimen sirio no puede permitir las libertades que hay en el Líbano, y en efecto nunca las permitió en Siria. El gobierno de Arabia Saudita no podría permitir jamás que una iglesia se construya al lado de una mezquita. El gobierno de Irán tampoco podría permitir que los sunitas tengan predominio sobre los chiitas. Ni siquiera quieren negociar entre ellos. Entonces, ¿en dónde se ocurren? En el único país donde ocurre este tipo de negociación es en el Líbano. Ahora, básicamente, puede haber diferencias políticas entre las comunidades o entre los líderes de las comunidades. Lo esencial en el Líbano es que el pueblo aprendió a convivir. La gente, el libanés, no quiere pelear más con otro libanés. Hubo una guerra. Por supuesto que hubo una guerra. Eso les hizo un daño horrible. Exactamente. ¿No? Y eso les ¿De qué guerra estamos hablando? La guerra civil. La guerra que comenzó en el año 75. Claro. En realidad la guerra fue una consecuencia. Había ciertas inequidades en el sistema político, por eso digo que no era perfecto. Había inequidades en el sistema político y había demandas insatisfechas por parte de una parte de la población. Pero la presencia de los palestinos que habían sido expulsados de Israel después de la guerra del 67, la guerra de los 6 días, que primero fueron a Jordania e intentaron hacer una revolución en Jordania en contra del rey, fueron expulsados durante Septiembre Negro por los jordanos en el año 70, Entiendo. fueron a instalarse al Líbano y se convirtieron prácticamente en un estado dentro del estado. Ahí surge la gran diferencia entre libaneses. Los cristianos consideraban a los palestinos que eran gente de otro país y tenían que resolver su problema por sus propios medios. Los musulmanes consideraban que los palestinos eran hermanos árabes a los cuales había que ayudar a cualquier precio, inclusive a costo de la desestabilización del Líbano. Ahí comienza una guerra civil, que en realidad fue una guerra entre libaneses por causas no libanesas. Bien. Fundamentalmente. Y en ese contexto, entonces, a ver, algunas cosas que comentábamos en la pausa y que me parece que no todo el público recuerda o sabe. Primero, yo decía que Líbano es parecido a Uruguay porque tiene 3 millones de pobladores, 3 millones y pico Uruguay,
Pero en Líbano, en realidad, en Líbano ya no viven 3 millones, ¿no? Bueno, hay 3 millones de libaneses. O sea, el problema en el Líbano... Bueno, pero que, por eso, claro, ya no hay solo... No, y ese es parte del problema de hoy. O sea, tienes... En un país que es bastante más chico que el Uruguay, ¿no? Bueno, recién El tamaño Susana de me... Tacuarembó. Claro, Susana me comentaba Bueno, del tamaño del... ya ven, Son ya ven. 10.452 kilómetros cuadrados. O sea, exactamente es como, dijéramos, el tamaño de Bien. Tacuarembó y viven, como dice Sergio, 6 millones de personas. Primero, había 3 millones de libaneses. Es importante destacar que la mayoría de los libaneses que existen en el mundo, entre los cuales yo me considero uno, no vivimos en el Líbano. Hay más de 10 millones de libaneses en la diáspora. Y esto tiene que ver también con aproximadamente 10 millones entre libaneses y descendientes, ¿no? Mira. Estamos hablando de los descendientes. Yo soy argentino, nacido en Argentina, pero tengo mi documento, tengo mi pasaporte libanés y voto en las elecciones del Líbano. ¿Y la comunidad judía cuántos son, por ejemplo? Porque- La comunidad judía en el mundo me parece que son alrededor de 12 millones. Sí. A eso me refiero. En todo caso están equiparados. ¿Vos decís en el Líbano? ¿La comunidad judía en el Líbano? No, ahora son muy poquitos. En el mundo. Creo que son cerca de 12 millones. No son mucho más, no, si es que llega. Bueno, recuerda que no hay un proselitismo hacia afuera de la comunidad en el judaísmo, con lo cual para ser judío tienes que ser hijo de vientre judío, ¿no? Entonces eso también hace que no sea una religión misionera como lo ha sido el Islam o el cristianismo. Ajá, que quiera convertir, digamos. Claro, que eso quiera decís. convertir, exactamente. Bien. No, te decía en el Líbano, a ver, comparándolo con Uruguay. En una época decíamos que el Líbano era como Uruguay. Recuerdo mucho a mi padre y mis amigos uruguayos que siempre hablan de esto, ¿no? El tema es que en el Líbano primero llegaron más de 500.000 de palestinos entre la creación del Estado de Israel y la guerra de los 6 días. Guerras, sí. Y luego, después del 67, llegaron como 150.000 más que eran combatientes, eran fedayines. Entonces, toda esta gente se instaló en el Líbano. Estás hablando hoy, yo creo que hay más de 750.000 personas de origen palestino que no tienen documento libanés, son palestinos, son refugiados y están viviendo en el Líbano Que viven en una parte determinada. Viven en campamentos de refugiados, en las ciudades o alrededor de Pero las ¿hace ciudades. cuánto ya que viven? Y calculada del 67, la gran mayoría, los primeros que O sea, llegaron... campamentos de refugiados que ya tiene decenas de años. Sí, claro. Absolutamente, La y abuela muchos tiene de ellos sus casas hechas con cemento, no son solo carpas. y nacieron muchos de ellos en el Líbano, pero obviamente no tienen Pero nacionalidad y ahí libanesa. funcionan respectivas escuelas, hospitales. Sí, absolutamente. Y no solo eso, sino hay que centros de proselitismo Pero están político. por fuera del Estado, quiero decir. Absolutamente, y el problema de la guerra civil fue esa, que los palestinos convirtieron un Estado fuera del Estado y tenían permitido atacar a Israel desde el Líbano. Ese fue el gran problema. Israel replicaba en contra del Estado libanés. Entonces los cristianos no aceptaron eso y los musulmanes dijeron, no, bueno, es parte de nuestra lucha en contra de Israel. Los cristianos dijeron, bueno, no, nosotros tenemos nuestra primera misión es proteger al Líbano. Evidentemente no es que están en contra, digamos, de defender el derecho de los palestinos, No, pero el derecho de los palestinos no es la principal. Está claro, está claro. Sí. preocupación, digamos, sí. Claro, desde la perspectiva de nosotros, naciones que, y en particular Uruguay, ¿no? Que tienen clarísimo, prístinamente separadas el ámbito religioso del político, y además que en particular con fuerte acento en lo laico. Bueno, no se nos ocurriría, aunque tengamos empatía y afinidad por las luchas de determinados pueblos, que esos pueblos vinieran acá para desde acá atacar a la nación con la que están con diferencia, ¿verdad? Le diríamos, no, mira. No, esos son los palestinos y luego están los sirios que han llegado también. Bueno, esto es mucho más comparten reciente, frontera ¿no? con Siria. ¿Y cuántos Bueno, años? a ver, en Siria, desde antes de la guerra civil siria, había aproximadamente 500.000 sirios en el Líbano. Pero estos 500.000 sirios siempre han vivido porque han sido fuente de mano de obra barata para la economía libanesa. Y con esto te quiero decir algo. Un médico en Siria, por ejemplo, ganaba a lo mejor $300 por mes. Y en el Líbano, un recolector de basura o un barrendero gana $500 por mes. Entonces, ha habido una gran inmigración de gente siria a trabajar en el Líbano. Muchos venían por un tiempo y volvían, pero desde el Líbano enviaban las remesas. Y no solo eso, a partir del fin de la guerra civil del Líbano hubo un gran proceso de reconstrucción en el cual muchos sirios vinieron a instalarse en el Líbano y participaron en ese proceso de reconstrucción enviando dinero a Siria. Por eso la ocupación siria en el Líbano tiene también un trasfondo económico. Era un beneficio para la economía siria que Siria estuviera ocupando en el Líbano. Les propongo ir a una breve pausa y al regreso, ya sé que parte de esto lo van a desarrollar luego en la conferencia. Sí, por favor, deja temas para esta tarde, si no ninguno va a venir a escucharnos. Como dice Mirta Legrand, el público se renueva, no son los mismos. Pero en todo caso, déjenme preguntarles, si pudiéramos
pronosticar, si pudiéramos mirar un poquito más allá, ¿cuáles serían las pistas más probables? La que yo hoy manejaba como figura, Líbano, faro que ilumina y estimula la convivencia o la coexistencia, o en el mejor de los casos de aquí para bastante tiempo más adelante, una especie de mosca en la leche, una excepción, ¿verdad? En un lugar donde la convivencia, donde la coexistencia no parece una tarea fácil. También voy a ser muy honesto con ustedes, no lo hablé, estoy siendo un poco ingrato. Me parece que haría mal mi trabajo. Si yo fuera oyente, tendría ganas de escuchar una reflexión sobre ustedes. Tienen la tanda para pensarlo un poco. Vos, mi querido Sergio, sos argentino. Argentina ahora vive un proceso electoral en un marco de intensa actividad política, muy seductora. A nosotros los uruguayos siempre nos importa. Me gustaría conocer tu opinión al respecto, una lectura al menos. Y lo mismo mi querida Susana. Si bien ya has venido a propósito de aquel referéndum, ¿verdad? A propósito de Cataluña, hubo nuevos episodios que me merecen una mirada de alguien que además de estudiosa y de académica, es española, ¿sí? Luego de la pausa, estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Señores, último tramo acá en el 98.7 con nuestros invitados, Susana Mangana y Sergio Jalil, uruguaya, española uruguaya, ella, argentino-libanés, él, a propósito de una conferencia que ocurrirá hoy, como hemos dicho, en la Universidad Católica a las 6:30 de la tarde, 18:30 horas, con entrada libre y gratuita, en 8 de octubre, esquina Garibaldi. Están todos invitados bajo la consigna "Es posible la coexistencia religiosa en Oriente Medio, el Líbano como ejemplo". Yo les dejaba un poco... Y si me permites, quiero decir, porque tú decías al principio del programa, siempre estas charlas son espontáneas, ¿no? Bueno, fuera, no están libretadas, se suele decir, ¿no? En los ¿Cuáles? La tuya y la mía. No, yo tengo las preguntas que me mandaste por escrito. Ay, qué mentiroso. No digas eso al aire que la gente lo va a creer. Entonces, no, la gente no lo va a creer porque me conoce. Te conoce y me conocen a mí también. Entonces, yo lo que creo es que yo realmente me tomo muy en serio esa tarea de hacer extensión académica en un mundo en el que vivimos cada vez más pendientes de las redes sociales, en que tenemos no solo Twitter, Facebook, sino Instagram, en que la gente opina, todos somos ya opinólogos sobre todo, donde hay gente que pontifica a diestra y siniestra sobre todos los temas. A mí me parece importante hacernos responsables de aquello que decimos, y en mi caso entonces mi tarea es doble. Yo quiero no solo explicar qué es Oriente Medio, qué es el mundo musulmán, sino también comprometer al ciudadano uruguayo para que reflexione un pasito más allá, que vaya un poquito más lejos, no solo en el comentario gratuito, sino en escuchar de primera mano en esta oportunidad con Sergio, que va y viene, que tiene esa identidad asentada en sí mismo, que la tiene incorporada, dijéramos, el ser libanés, ¿no? Entonces, como yo algún día me dirán española uruguaya, uruguaya española, como quieran verlo, ¿verdad? O sea, el poder hablar con propiedad, que es lo que a mí me importa, bueno, yo creo que es una instancia muy buena, además no hay ningún coste implícito, ¿no? Para poder escuchar y para poder plantear preguntas a Sergio, para estar allí en el panel y poder debatir sobre una cuestión que está desencajando a toda Europa. ¿Qué hacemos con toda esta masa amorfa de refugiados que nos llegan, pero no se preocupan por preguntar cómo paramos las guerras en Siria, en Yemen, qué va a pasar con el Líbano, habrá otra guerra? Todo eso me parece que tiene que ver con nuestra tarea docente del día a día, y no quiero que se quede circunscrita en un aula, sino que podamos abrir la cancha a la sociedad uruguaya, que es donde yo vivo. Sergio Jalil, te preguntaba antes de la tanda, un poco para dar cierre a esta charla por el día de hoy, al menos. Ya la seguiremos en Córdoba, en Buenos Aires, bienvenido, en algunas ciudades de los Estados Unidos. Bienvenido. Algunos lugares donde resides, quizás dando una vuelta por el propio Oriente Medio alguna vez. Hazla o sasla, como decimos. Hazla o sasla, quiere decir bienvenido. Bueno, así me gusta. Desde esa perspectiva te pregunto, ¿qué es lo que uno puede avisorar? ¿Realmente uno sensatamente, con cierta objetividad, amparado en el enclave histórico, uno puede suponer que el ejemplo Líbano puede de alguna manera ser inspirador para sus vecinos? ¿O más bien uno tiene la impresión que el Líbano es
y en el mejor de los casos será excepción para siempre? Mira, yo creo que, a ver, no se puede hablar del Líbano como modelo, porque las características del Líbano son diferentes al resto de Medio Oriente. Viste que dije el Líbano, que es sí, distinto, claro, ¿no? el Líbano tiene prácticamente el 50% de su población, poco más, poco menos, porque no hay un censo desde el año 1932, tiene prácticamente el 50% de su población cristiana. O poco menos o poco más. Los musulmanes son el otro tanto. Entonces, ahí ya tienes una gran diferencia. No existe un país en Medio Oriente donde tenga esa proporción de cristianos. Segundo, tú dijiste algo de una mosca en la leche. Si yo le pregunto a cualquier ciudadano de un país árabe, de Bagdad, sí, de Abu Dhabi, de Damasco, de Alepo o de Arabia Saudita, ¿cómo ven al Líbano? Lo que ellos admiran del Líbano es la libertad del individuo. Y por eso es la importancia que tiene el Líbano. No se trata solamente de una coexistencia religiosa, pero esa coexistencia religiosa está basada en la libertad del individuo, que muchas veces no existe en las otras sociedades, te repito, por cuestiones o de fundamentalismo religioso o de un antiliberalismo político. Te digo más, el Líbano fue fuente de inmigración, o sea, no solamente los palestinos y los 2 millones de sirios que hay hoy refugiados fueron al Líbano, sino que las élites de Irak en la década del 50, la élite siria en la década del 50, se fueron al Líbano, muchos iraníes se fueron al Líbano, escapándose de una realidad en su país. Y ellos eran liberales, iraquíes y liberales sirios, que se fueron, se instalaron y progresaron mucho en el Líbano y se identificaron y hoy son libaneses. Y otro detalle, fíjate. Ahí está, yo creo que la diferencia fundamental es esa apertura, ese pluralismo político, esa libertad de prensa que solamente existe en el Líbano. Tú en Siria no puedes opinar en contra del régimen. Claro. En Arabia Saudita no puedes opinar en contra del régimen. Si tú agarras un diario libanés, encuentras 17 opiniones diferentes, claro, y todas son libremente publicadas y libremente expresadas. Pero hay un tema fundamental, es el pueblo libanés quiere coexistir, quiere vivir entre musulmanes y cristianos y en paz. Y yo creo que si tú preguntas eso mismo en Irak, en Siria y en cualquier otro país, la gente piensa igual. Los cristianos de Irak no se quieren ir a vivir a otro lado. Los cristianos de Siria no se quieren vivir a otro lado. Quieren vivir libres en el país a donde pertenecen. Claro. Bien. Y es importante saber que el Líbano siempre ha sido la gran imprenta del mundo árabe. ¿Por qué? Pues porque aquellos libros que no podían salir a la luz en Egipto, por ejemplo, el laureado Naguib Mahfouz, que es mi autor favorito de referencia para todo lo que es el costumbrismo, que explica los olores, los sabores, las tradiciones de un Cairo antiguo. Naguib Mahfouz, su obra Hijos de nuestro barrio, por la que fue casi asesinado por un extremista egipcio en el año 94, que lo acuchilló, y él quedó muy mal herido, no solo en su brazo, ya bastante veterano, sino que también muy mal herido en el alma, no pudo comprender cómo lo consideraban un traidor, por qué le hacían ese daño, y nunca se recuperó de ese golpe fatal, diría yo. Pero su libro Hijos de nuestro barrio, como otros artículos, no pudieron ser publicados en su Egipto natal, sino que ese libro se publicó en el Líbano, en Beirut. Entonces, yo creo que cuando digo que Europa, por ejemplo, Francia, que supo tener su colonia allí, lo dejó muy solo al Líbano. ¿Por qué? Porque me parece que tanta intervención militar, tanto hablar de cooperación, tanto hablar de necesitamos cooperar con estos países porque tenemos intereses a medias y demás, bueno, ¿por qué no apoyar más al Líbano para que sea ese centro donde con sus tensiones, con sus mejoras a realizar, con sus imperfecciones, como decía Sergio, pero que evidentemente es un ejemplo en cuanto a nivel educativo, en cuanto a desarrollo también del intelecto, ¿no? Sigue siendo una cuna fértil para personas que quieren pensar libremente, sean de Líbano o de otro lugar. Entonces a mí me parece realmente, y esto es una deuda que estoy saldando con el Líbano después de muchos años, y una confesión que hago que Sergio no la sabe. Durante mucho tiempo yo viví en Egipto y con otros árabes que cuando me hablaban del Líbano era en clave despectiva, porque el libanés para otros árabes es el porteño para el uruguayo, así lo ejemplifico. El libanés es el porteño o el brasilero, o más grande del mundo. Entonces el libanés tiene mucho orgullo esa identidad, porque también medios pillados, decíamos. ¿Pero por qué? Porque medios pagados de sí mismos. Pero es entendible, porque ellos eran los que iban a trabajar al Golfo, eran los que educaban, eran los técnicos, cuadros, mandos medios de una empresa. Ahora también hay otros de otras nacionalidades, pero el Líbano siempre ha emigrado, hablaban varios idiomas, francés, inglés, pero también el árabe. Entonces yo creo que hay muchos árabes que lo resentían por ese lado, ese cruce de culturas que también ha hecho que el fenotipo libanés sea diferente. A mí cuando me querían
Rana Lagar en Egipto, cuando yo era bastante más joven y bastante más delgada, y cuando algún chico quería darte una flor, como haces tú, y me dices, ay, qué linda, ellos me decían, ¿eres libanesa? Y siempre me decían, ¿eres de Homs? Y al punto de que yo ya más de una vez decía, bueno, si me dicen que parezco libanesa, está todo bien. Entonces, era un elogio. ¿Pero por qué? Porque tengo una nariz... A mí me hablas de libanesa y pienso en la empanada. Sí, pero entiéndeme, claro, cuando a mí me decían eres libanesa, ya sí que me estaban tratando de decir eres linda, ¿entiendes? Entiendo. Y es verdad que tienen fama de lindas, ¿no? Y lo son. Los tengo que despedir. Antes les digo, mira vos, en este contexto, porque nada está separado de nada a propósito de la aldea global, y esto es un asunto que quizás también conversemos con Juan Raúl Ferreira en un ratito nada más. Justicia de Estados Unidos frena tercer decreto migratorio de Trump. Sí. Como ante la, llamémosle lo groserío, y esto corre por mi cuenta, ante la mala noticia que significa Trump, ¿verdad? Legítima, pero mala noticia, yo tengo derecho a emitir opinión. Yo digo más legal que legítima. Es el presidente legal de Estados Unidos. Bueno, sí, legal. No sé si tiene legitimidad. Bueno, hoy no la tiene. Bueno, está bien. Lo que quiero decir es que no llegó ahí porque Ciudadanos... Ale, déjame darle la punta final, no, porque si no te me enrollas y no me dejas decir lo que quiero decir, que es que la gente tiene que saber, venga o no venga a la charla, que al Líbano merece la pena conocerlo y viajar. Es decir, que no tengan miedo, ahora que parece que a Turquía no vamos, que a Egipto no vamos. Bueno, al Líbano se puede viajar. Estuve allí en Semana Santa conduciendo un grupo de 25 uruguayos. Lo pasaron no solo muy bien, sino que aprendieron muchísimo, porque hay mucha historia para rescatar, antigua pero también actual y moderna, y ese contraste entre las distintas religiosidades hace que también nosotros nos planteemos preguntas y reflexionemos. Perfecto. Estaba tratando de decir que la justicia de Estados Unidos frena tercer decreto migratorio de Trump. Esto significa que si bien hay cosas que van en un viento, también puede haber otras cosas que vienen en otro viento. Y para eso, bueno, nada mejor, para mi gusto, que las leyes, las normas y las libertades, ¿verdad? Aún en un Estado que seguramente no es merecedor de muchas críticas, desde muchas perspectivas históricas y actuales, pero que también da algunas garantías. Por lo tanto, una corte, un poder judicial le pone freno a un presidente, ¿verdad? Sí, y dice, sí. hasta aquí llega, señor. Es el de Mano Hawái, puede, creo. ¿verdad? Para terminar, tú me hiciste una pregunta de Argentina que nunca respondí. Y a eso- Yo creo que Argentina está viviendo lo que en la Argentina se llama la grieta, ¿no? Es una gran división, pero para mí no es una grieta social, para mí es una grieta legal. Es respetar la ley o no respetar la ley, respetar la justicia o no respetar la justicia. Entonces, si tienes ahora la posibilidad de encaminar el país hacia un respeto a la Constitución, un respeto a las leyes, un respeto a los derechos humanos, pero de verdad, no de la palabra como lo veníamos viviendo últimamente, que en nombre de los derechos humanos se robaron el país. Yo creo que en la Argentina estamos en un momento bisagra en el cual tenemos que definir si queremos una república, si queremos realmente organizarnos como país serio, con un país abierto donde pueda haber diferencias, donde se pueda pensar distinto, o en un país en donde hay que pensar todos de la misma manera y si no, no eres parte de la sociedad, como lo planteaba el gobierno anterior. Sí. O sea, yo, más allá de que te guste o no te guste este gobierno, ese es un gobierno que respeta las leyes, para empezar. Desde la perspectiva estrictamente del derecho, este es un mejor momento de la Argentina. Absolutamente, se está respetando la Constitución. Bien. Aún cuando lo critican al gobierno, el gobierno se ocupa de por lo menos tratar de acercarse al respeto a la Constitución. Exactamente lo opuesto a lo que venía pasando hasta la asunción de Macri con el gobierno de Cristina Kirchner. 2 semanas atrás, Susana, conversamos en el marco del referéndum en Cataluña, de todo aquello que despertó, en fin, y dabas tus opiniones. Bueno, a mí me gustaría, han pasado algunos días, ¿dónde estamos parados? ¿Cuáles son las sensaciones y cuál es el relato que tú haces de los hechos? Aquí, en aras de ser breve, hay por lo menos dos análisis. Si vamos desde el punto de vista de lo legal, de la justicia, como dice, del Estado de Derecho, como dice Sergio, también, nos guste o no, lo que tiene que prevalecer es la Constitución, no porque lo diga Rajoy, el presidente, y que objetamos su falta de mira, su falta de cintura para la negociación y todo lo demás, sino porque realmente hay otras comunidades autonómicas que también tienen derecho a reclamar esa independencia, pero que se han aguantado en el molde, ¿verdad? Y que entonces yo creo que lo que hay que buscar es una salida a esta situación de encono, y evidentemente luego plantearse como sociedad española todos y en todas las comunidades autonómicas la reflexión sobre si cabe enmendar la Constitución, pero por ahora la Constitución vigente es la del 78 y además ayer el Tribunal, la Justicia, vamos a decir, en España ya anuló la ley por la que Puigdemont quiso llevar adelante ese referéndum que es y fue y lo sigue siendo ilegal, con lo cual hay que esperar a horas decisivas mañana a las 10 de la mañana para ver si Puigdemont contesta a Rajoy, pero en caso de que sea una contestación esquiva o que realmente no
no anule esa declaración de independencia o no aclare la situación, Rajoy va a poner en marcha lo que la Constitución la habilita, que es el artículo 155, y va a intervenir la Comunidad Autonómica de Cataluña. No es lo que yo deseo, es el plano del análisis legal y de dónde estamos parados hoy. En el plano personal, a mí lo que me da mucha rabia, mucho fastidio, me da muchísima pena, es que hemos avanzado muchísimo como sociedad española, pero veo que todavía mentalmente tenemos resquicios de resabios de una época franquista, tenemos una sociedad polarizada, ¿verdad? Tenemos aquellos que cantan el cara al sol y otros que llaman a otros fascistas porque no piensan igual que ellos. Y ahí van Sabina, Serrat, pero esos son los nombres famosos. ¿Qué pasa con el ciudadano de a pie que no tiene prensa, verdad? Entonces a mí me preocupa eso, y lo que yo pido, por favor, es que los políticos de España se den cuenta que sus ciudadanos exigen otro cambio, otra forma de pensar y otra forma de hacer política, pero que necesariamente se debe apostar al diálogo, a una negociación, no para darle la razón a Puigdemont, que yo creo que no la lleva. Yo creo que la Constitución no habilita a que ninguna comunidad se autoproclame independiente, ¿verdad? No ha lugar a eso en la Constitución. Entonces lo que habrá que buscar es reformar la Constitución. Bien, de todo modo da la impresión que la actitud del Estado español y de sus gobernantes no están haciendo otra cosa que aumentar y multiplicar los impulsos independentistas, claro, ¿no? Exactamente. Aún sí. de aquellas personas que pudiesen estar, yo lo decía, yo soy claramente no independentista, Claro. lo que no significa respeto y derecho a las identidades y a las autonomías. Pero el respeto, pero mira, hay una cosa que hay que decirlo así de claro. El respeto. Pero no a la lo digas como identidad, si tú estuvieras diciendo algo distinto a lo que estoy pero diciendo yo. El respeto a la identidad de cada comunidad, a la cultura, al idioma. O sea, en Cataluña se habla catalán, se enseña en catalán. En el País Vasco también. Soy ejemplo vivo de ello. Está bien, o sea, Susana, pero no yo me lo quiero pueden decir, contar yo, otra manera. desde la afuera, pero yo vivo en el mismo planeta. Si hay una comunidad importante que dice, yo siento que a mí no me tratan del todo bien, lo grosereo, yo creo que lo que hay que hacer con esas personas es preguntarle, negociar, ¿y en qué? claro. ¿Y en qué te parece? ¿Y en Sí, qué? pero- Mira vos, hemos cometido contigo esta injusticia. Pero A ver entonces cómo lo no solucionamos. disfracemos una ¿verdad? negociación por temas económicos de, no, es que somos una idiosincrasia aparte, somos una cultura Bueno. aparte, tenemos una independencia que siempre fue lastrada. No, Bueno, o sea, acá hay muchos intereses. ¿Por qué ahora hay este video de campaña y varios videos hacia Europa para que Europa de alguna manera se haga cargo del problema en Cataluña y también Está bien. haga de mediador? Lo que Mira tú ya me dices estás poniendo es lo que... nerviosa. No, es que lo que O sea, tú lo dices... que no hay que enmarañar las A ver, cosas. El a destrato tal punto no hay que destrata- engañar que ni siquiera me estás escuchando. Lo que tú dices es lo que estoy diciendo yo. No me gustan los procesos independentistas porque le tengo, lo digo con claridad, miedo a la xenofobia, a los chauvinismos y a los nacionalismos. Y cuando estos se desarrollaron, lo único hago que una causó... pregunta. Déjame, por favor. Lo único que ha causado es dolor y daño a la humanidad, y en particular a los más débiles. Digo, asimismo, que si alguien me hace un reclamo, yo tengo la obligación, mucho más si soy el Estado, el que represento a todos, a escucharle, a atenderle, a hacer el esfuerzo por entenderle. Eso es la política. Pero, y si eso no se hace, amigo Alejandro, falla la buena política. pregunta. ¿Tú crees que en Cataluña ¿Pero estás no de hay acuerdo con lo que dije o no? Estoy de acuerdo, pero es que tú lo parece pones que de una manera que pareciera que el gobierno... A Méndez si escuchó o no escuchó, que yo también estoy de acuerdo contigo en que no fueron las Pero mira, formas. si le dieron Pero palos. espera, claro, pero pregunto, ¿y el otro no forzó la situación No. para llegar a eso? Pues Palos a la gente no hay que No. darle nunca. Pero es que yo no estoy Bueno, defendiendo los Alejandro, palos, a ver, que quiero estás- hacer una... Mirá que divino se No, no, pero te estás olvidando de todo lo que tú dijiste, si quieres explicar la guerra en Siria, parte de esa pregunta. Palos a la gente no hay que darle. Claro. Es lo que hizo el dictador Bashar al-Assad en Claro. Siria. Y no se trata de un tema de independistas, se trata de que la gente quiere libertad. O sea, más allá de lo de Cataluña, Entiendo. tal vez, si no da este programa, pero otro día tal vez lo Pero- charlamos del problema pero seguimos, kurdo. como dijimos. El problema kurdo, porque el problema kurdo es una nación realmente que es totalmente diferente a la de Cataluña. Es una nación que jamás se le Totalmente permitió diferente el caso. ser. Claro. Es decir, lo incorporaron a estados de los cuales ellos no querían ser parte, y ahora cuando buscan una legítima Se independencia lo que les niegan. corresponde, Y los se han la niegan. utilizado. Es el próximo problema de Medio Oriente. Ya está Olvídate del siendo. problema árabe-israelí, ¿Cuál es ese olvídate entonces? el problema kurdo. Y yo lo estoy diciendo por activa y por pasiva, en eso coincido con Sergio en que no lo hablemos. Y tiene, claro, no podemos meternos hoy en eso. Sí. Pero acuérdense de esto, el próximo gran problema de Medio Oriente es el problema de los kurdos. aunque no lo Es hemos hoy, no hablado es fuera de próximo. micrófono, estamos de acuerdo. Déjame decir una cosa que es importante, si no me quedo atragantada. ¿La ley tiene que respetarse, sí o no?
Si se ha votado por todos los ciudadanos del país, ¿hay que hacer valer el Estado de Derecho, sí o no? No podemos jugar con la Constitución a favor y en contra cuando nos conviene. Claro que no me gusta que haya habido carga policial, claro que no me gusta que haya llegado la situación a este enfrentamiento entre ciudadanos, que es lo que más me duele. Mi propia familia está enfrentada con este tema. Los que viven en el País Vasco, los que están en Galicia, los que están en Madrid. Lo que a mí me parece muy triste es que se haga creer a la gente que Cataluña, País Vasco, Andalucía, Extremadura no tienen mecanismos democráticos para plantear sus reclamos, el que sea, al presidente Rajoy y a su padre y al Papa Francisco. Hay parlamentos, hay senadores, hay diputados. Por favor, dejemos de engañar a la gente. Cataluña tiene un grado de autonomía elevadísimo y un control financiero hasta ahora que ahora se ve en riesgo por la huida de capitales, de empresas que no quieren la incertidumbre, porque una cosa es lo que el pueblo quiera, que es muy justo, y otra cosa es lo que la realidad del mercado dicta, y nos guste o no estamos sujetos a ello. Si mañana esa independencia se proclamara, pero no hay sustento de capitales, Puigdemont va a pasar a la historia como un triste gobernante que metió a Cataluña en un callejón sin salida, donde además ese referéndum no solo ya ha quedado invalidado, no tenemos la certeza de que aquellos catalanes que no quieren la independencia realmente estén de acuerdo con lo que se está haciendo en su país. Yo no estoy ni a favor ni en contra de la independencia. Lo que estoy a favor es de que se respete la legalidad, que no podemos jugar con las leyes solo cuando nos conviene a favor y si no las denunciamos o las denostamos. ¿Hay que reformar la Constitución del 78 porque estamos en una nueva España en otro momento de la historia? Evidentemente que sí. Bueno. Pero es que eso ya lo he dicho. Lo que no nos podemos quedar solo con la foto de la carga policial y de los ultraderechistas y los fascistas y también de aquellos que gritan a otros eres facho porque no piensas como yo. Yo para muchos catalanes soy una lacra. Bueno, allá ellos y su psicólogo, como suelo decir en clave irónica. Lo que tengo que hacer valer es, como vasca, que bueno, si Cataluña alcanza la independencia, mañana están los vascos diciendo quiero la independencia, ¿verdad? Curiosamente, después de tantos años de ETA, de tantos muertos cargando a nuestras espaldas, ahora el País Vasco estaba tranquilo con ese capítulo, no estaba exigiendo la independencia, una secesión del territorio español. Yo lo que digo es, no confundamos las cosas. Si el reclamo de Cataluña, del gobierno de Puigdemont, necesitamos otro trato más justo fiscal, otro tipo de distribución de los impuestos, la devolución, los servicios que me presta el gobierno central, eso se debe negociar por los canales habilitados. Pero se debe negociar. Pero se debe negociar. Pero se debe negociar. ¿Pero quién ha dicho que no? Bueno. Pero lo que no puede se ser... debe negociar y se debe escuchar al otro. Pero Alejandro, y el Estado siempre tiene más responsabilidad que Puigdemont que el fue a otro. las bravas, más antes que Puigdemont, ya hablar, voy a declarar la independencia y me da igual lo que tú opines, Gobierno de Madrid. Eso también está mal. Hay que negociar desde el otro lado y no ahora cuando está acorralado. No vengamos a poner a Puigdemont de buenismo cuando no lo es. Él también sabe que estaba forzando la mano, lo sabe muy bien. Susana y Alejandro, un poco de libanismo no vendría mal, ¿no? Que claro, podamos tener el pluralismo, tener la idea de coexistencia, la idea de escucharnos el uno al otro, porque básicamente eso es el Líbano, es un país en donde se escucha mutuamente el pueblo entre sí. Por ahí inclusive hasta no hay acuerdo con los políticos, porque el pueblo libanés en gran medida no está de acuerdo con sus políticos, ni muchas veces con su gobierno, pero entre ellos han decidido convivir. Y eso es lo que haría falta un poquito en todas partes. Yo lo que digo que mandar implica responsabilidad. Y el que manda tiene la obligación a ser más sabio, más cauteloso y mirar más allá. Aún aquel que es desubicado, que dice cosas que no me gustan y que son injustas. Yo soy el que mando, yo soy el que ordeno, yo soy el Estado, tengo que estar por encima, mirar más a lo lejos. Y es obvio que el PP es bastante ñoque. Es obtuso. Le cuesta mirar lejos. Obtuso, al Estado español le cuesta mirar lejos cuota en de este caso. responsabilidad a Puigdemont, que también es gobernante y también manda y también tiene que tener responsabilidad por la comunidad autonómica. Ese es nuestro matiz. No es un matiz, es esa es nuestra diferencia. España ¿Tú crees que son iguales las responsabilidades? No, yo creo que no. Perdón, es que es el presidente. Nada más que eso. Bueno, si pretende ser un país independiente, ¿cómo que no es lo mismo? Bueno, entonces aún hay que dejarle hacer lo que quiera a expensas de ¿cómo todo se el resto? termina esa charla? ¿Cuando yo te digo que opino igual que ti? No, pero es que tú estás cargando las tintas hacia un lado. Yo te digo que tienes que repartir igual la responsabilidad. Acá hay un punto de quiebre fundamental y es, ¿tú crees que las responsabilidades son iguales? Yo creo que no. Tenían que haber negociado, que no se puede ir a las bravas. Y sobre todo, ¿por qué yo puedo aceptar lo que tú dices con paz? No me lo aceptas porque me lo rebates. No. Y sobre todo hay un elemento... No, escúchame. Tú dices que son iguales las responsabilidades. A ver, espera un segundo. Déjame terminar. Haz el esfuerzo de pensar que el otro tiene derecho a decir algo. En este caso soy yo. Ya lo has dicho, ya me has contado. Bueno, en mi casa tengo ciertos derechos también, se supone, ¿no? Lo que quiero decir es esto.
tú crees que las responsabilidades son iguales. Y yo digo que los estados tienen más responsabilidades. Nada más que eso. Pero vamos a ver, escúchame. Pero ¿entiendes lo que acabo de decir? Yo te entiendo. Bueno, pero es que no me doy cuenta si le me estamos entiendes. Yo no digo que lo vendiendo como que compartas, si me Cataluña es entiendes. la víctima, no Cataluña, sino que el gobierno catalán es víctima y no es víctima. Él forzó una situación a sabiendas de que esta era una posibilidad que cabía. Y yo, claro que no estoy de acuerdo con la carga policial, pero también entiendo que ya viendo que no le dejaban el hacer... pero me deja dudar. Pero es que el pero es... Entonces, pero el referéndum ya sabía que le estaban diciendo no lo hagas, no lo hagas. Hacelo, papá. Claro. Yo le doy bolilla, pero no le pego a las viejas. Pero es que eso no nos han estoy yo a pegado a favor. nosotros. Pero si te quedas nosotros con venimos eso, de una estás dictadura. respondiendo No otras se le pega cosas. a la gente. ¿Pero se quién ha acabó. dicho que hay que pegar? No, ¿Yo he dicho eso? No. Bueno. Una cosa es... Estás diciendo pero. No, pero no estoy diciendo el pero, estoy diciendo que no tenían que haber llegado a esto desde el 2010. Te doy ya la fecha. Desde el 2010 llevan 7 años sin dialogar como se debe, a la altura de las circunstancias. Pero también enmarañar la situación y seguir diciendo, no, es que todos quieren por el referéndum que salió como con el 92%. Sí, pero ¿cuántos votaron efectivamente? Y bueno, también, justamente. Hay que ver ¿cuántos? Hasta el gobierno. Yo que estoy contra la independencia, estoy diciendo que el gobierno español actúa a favor de la independencia porque ahora tienen la excusa de decir no fui porque me pegaban los soldados. Lo que está haciendo es promoviendo que la gente que estaba indecisa diga esto no lo quiero ver en Cataluña, me quiero independencia. Yo solo entiendo, no soy necia. Susana, pero si lo llevas, por ejemplo, al caso de Siria, es muy parecido. No, o sea, cuando la gente al otro lado, claro, sí. no, pero que cuando la gente protestó en contra del gobierno, Claro. si el gobierno hubiera dialogado, si el gobierno supuesto. hubiera, porque es la obligación, estoy de acuerdo con Hubiera dado Alejandro, marcha hay una atrás. obligación del Estado. A ver, acá todo el mundo habla de los derechos. Yo en Argentina me canso de escuchar por más derechos, por más derechos, por más derechos. Nunca escucho por más obligaciones. Claro. Entonces, el Estado tiene una obligación, en el caso de Siria tenía una obligación, por ejemplo, que no la respetó y le pegó a la gente. Bien. Y ahí tienes los años y la cantidad de los años en guerra y la cantidad de muertos. Sergio, mirá en qué baile te metimos. Ah, sí, le metimos el baile de Cataluña. Me vuelvo a Buenos Aires. No, lo interesante es Che, que tenemos la convicción, Alejandro. yo que soy oriental, tengo la convicción de que el mundo me pertenece y desde ese lugar lo vivo. Esto fue fatal, ¿verdad? hablábamos de coexistencia y acabamos casi acá a los gritos. Bueno, hoy se habrá calentado el ambiente un poquito, esperemos que los escuchas nos lo perdonen, pero está todo en la pasión es una cosa Sí, y la sí. intolerancia es otra. No, claro, Bien. claro. Es más, justamente uno de los problemas que tiene este mundo es yo no me meto, a mí no me pertenece, yo no sé de eso. No, Sí, yo lo que involucrémonos en deseo es que las cosas se encaucen porque de verdad, Ale, Sí, está sí. muy triste la situación a nivel social, ¿no? Sí, Lo que sí. ves en redes, eso realmente preocupa. La polarización es lo más grave. Bien, muy bien. Lo mismo quiero yo. Susana Mangana, muchas gracias. Sergio favor. Jalil, muchas gracias. Están todos invitados. Hoy es 18:30 en la Universidad Católica, allá en 8 de octubre, esquina Garibaldi. Allí vamos a estar bajo la consigna: ¿es posible la coexistencia religiosa en Oriente Medio? Sí, el no. Líbano como ejemplo. Ya venimos. SEA Portones. 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones. 2-601-2611. seaportones.com